Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de La artista del hambre, un nuevo relato breve de Kafka que voy a analizar. Es muy significativo porque analizando las obras de Kafka nos damos cuenta de cómo es su literatura narrativa. Realismo fantástico, sea existencialista, racionalista, etcétera, da igual. Tiene diversas y múltiples interpretaciones y este cuento en breve también. Entonces, se publicó en 1924 en Berlín y tiene muchos matices que analizar. Es un cuento que trata de la caducidad de un arte, del concepto del arte, y dentro de ese concepto del arte, de la caducidad del arte, y al mismo tiempo de un artista que no quiere ser olvidado por el público o por la inconmensuralidad de la sociedad. Por tanto, retrata un atisbo de visión hombre-sociedad también. ¿Vale? Fue publicado en 1924 en Berlín, junto con otros textos, otros cuentos. Hay la particularidad de que, como se publicó también y se tradujo en Francia, Italia e Inglaterra, con posterioridad a su primera publicación, que fue publicada por el mismo Kafka, aunque era reticente a publicar otras obras, ya sabemos que Max Brod fue el que se encargó de no quemar sus textos, pero estos relatos breves sí que se publicaron algunos con una antología que llevaba por título pues un relato breve, a juicio de Kafka, pero luego la versatilidad de las publicaciones y la diferenciación entre las traducciones y las publicaciones de diferentes países hizo que arbitrariamente fueran publicados. Y por tanto, pues no se puede establecer un orden prefijado de antemano de estas antologías, que son diversas. Dicho esto, vamos a la interpretación del análisis y bueno, aquí se conjugan dos conceptos fundamentales dentro de lo que es la concepción del arte, genéricamente hablando, que es el sentido de necesidad, de carencia, de escasez, que contiene el concepto hambre, Hunger en alemán, ¿vale? O Hunger. Y luego también el concepto de mortificación, de sacerdocio, toda una vida representada por su dedicación entera por completo a ser artista de su propia obra, porque vemos que todas las obras de arte prácticamente, ¿vale? Tengan el criterio y el estilo que tengan y la disciplina a la que pertenezcan, pues se confieren por el público, por el arte en cuestión y por el artista. Pero aquí coincide el artista con la propia creación. Es un arte exhibicionista, porque al mismo tiempo los perfiles de belleza que se establecen no son estilísticamente hablando positivos. El artista del hambre estaba famélico, vivía en una jaula, trabajaba ahí, por tanto era explotado, hay que decirlo, voluntariamente. Luego veremos que no es así en cierto modo. Y estaba siempre sujeto a cuestionamientos por parte no solo del público, sino de los vigilantes que eran puestos ahí a propósito. Hay varios tipos de vigilantes, unos con antorchas que iban por la noche, otros que eran carniceros para intentar pues que picara y que comiera. Es decir, empieza el cuento diciendo que los artistas del hambre, que igualmente se refiere a un colectivo, no está especificado el artista del hambre más que por el artículo determinado él, porque no tiene nombre, tampoco se da un aspecto físico muy exhaustivo, pero está muy famélico y muy delgado, está en los huesos, por tanto no es estilísticamente bello. Carece de un código de comunicación con el espectador y por tanto el espectador, al cabo de varias décadas de exitoso reconocimiento por parte del mundo, según el cuento, según Kafka, en este contexto ficticio que nos ocupa, subjetivo, después de varias décadas, épocas remotas, indefinidas, utiliza mucho los adverbios indefinidos, los pretéritos indefinidos o imperfectos, para estipular un tiempo impredecible, anacrónico,
pues remotamente eran bien vistos y ahora habían perdido su auge. Y lo que intenta el artista del hambre por todos los medios es recuperar ese éxito perdido. Coincide con el mito de la década perdida, ¿no? Latino. Y se configura en el hecho de que intenta recuperar por todos los medios su renombre. Es contratado cuando ya el público deja de tener atención sobre él también dentro de una jaula como habitáculo, lo que es el corpus localista, donde habita continuamente. Durante un periodo de 40 días era observado por los demás hasta que era retirado por enfermeras, que también es un poco satírico lo que dice de ellas, porque lo retiraban a la fuerza, él no quería, etcétera. Siempre se resiste. La resistencia, la vida canónica de sacerdocio, de retiro, de inmiscuirse por completo a su arte no comprendido, es un arte incomprendido, es lo que mitifica este pequeño relato, que no es tan breve como otros, pero sí que es breve, y se reducen las categorías de belleza y buen gusto, se reducen esas categorías por el propio aspecto, y luego pues es contratado por un circo bajo su voluntad, porque era la única manera que él consideraba que podía ser exhibido su arte. No comprendido porque él no hablaba, no se comprendía dialécticamente con el público, no había una dialéctica de comprensión mutua, de reciprocidad. Entonces, bueno, es muy significativo el ayuno, la abstinencia, vigilia, mortificación y renuncia también, ¿vale? Junto con el hambre, hunger. El héroe kafkiano es un antihéroe, porque se deshumaniza, pierde la concepción humana y se vuelve cosa, porque al estar en un circo, compitiendo con otros animales, incluso es despreciado por la gente, porque van a ver las jaulas de los animales y prefieren a los animales antes que a él, que es un humano, una persona, teóricamente hablando. Eso es una característica que Kafka utiliza mucho en sus novelas y también en sus relatos breves, el desdoblamiento, porque focaliza la atención en otras cosas que difieren del protagonista o del objeto en cuestión. Aquí tiene más importancia el objeto que el efecto, aunque el efecto también tiene importancia. El objeto en sí mismo es el ayunador, que es su propia creación, que es totalmente incomprendida. Por eso al final sufre el rechazo colectivo, el rechazo de una sociedad. Es una crítica también a la deshumanización del hombre. Históricamente hablando, está históricamente determinado también este cuento, porque pues por la época en que se escribió, primero entre guerras, pero precediendo a la Primera Guerra Mundial, pues es significativo que se hable de esa deshumanización de la sociedad que no comprende al prójimo. Entonces, y esa falta de diálogo y de comunicación que el propio Kafka también vive porque pertenece a una minoría étnica dentro del judaísmo, porque al mismo tiempo es checo, pero creo que su madre es alemana, de origen alemán, y su padre de origen checo. Entonces ahí difiere también un poco el concepto de falta de comunicación y de código lingüístico que imprimiera sus escritos. No tiene una lengua dominante. La lengua dominante sería el alemán, aunque escribe en alemán, pero no es su lengua materna. Y queda reflejado en muchas obras. Aquí también, digamos, ¿no? Esa deshumanización, tanto desde el punto de vista de la lingüística como desde el punto de vista sociológico. El hecho de que el arte no sea comprendido responde a una cuestión más amplia, que es el problema de la utilización del código lingüístico. Porque el ayunador no habla, el ayunador se exhibe su cuerpo, exhibe su falta de hambre,
la gente no lo cree, acaban algunas personas por ir a ver si es un estafador, es cuestionado constantemente. Y él cree que un gran circo, pues, dice textualmente, un gran circo con su infinidad de hombres, animales y aparatos que continuamente se reemplazan y se complementan unos a otros puede en cualquier momento asimilar a cualquier artista, aunque sea un ayunador si sus pretensiones son modestas. ¿Vale? Él lo que quiere rememorar es la época del triunfo de los ayunadores, que idealmente o hipotéticamente refiere que había habido en una época remota. La Edad de Oro consiste en ubicar el pasado en un estado de hiperbatón histórico. Los tiempos mejores pasados siempre fueron mejores, etcétera, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho porque, bueno, me parece muy peculiar. Me parece la tónica de las parábolas irresolubles de Kafka, pero tiene un meollo realista bastante contrastable con la ficción. Yo creo que ahí se intercalan ambas cosas. Eh, bueno, yo decía también eh, la idea hegeliana de que la obra de arte está inmersa en la historia, condicionada por variables históricas. Y ahí remitimos a Hegel, porque era un gran filósofo, que sobre el arte también escribió Freud. Freud decía que el arte era una significación del artista, vitalista, de sus vidas y pretensiones. Parece que Kandinsky dice lo mismo, si nos atenemos a otros pensadores. Y bueno, al final, voy a ver, spoilers, acaba siendo totalmente ignorado por todos, incluso por los niños, incluso por los estafadores, y acude un inspector que, que le hace un interrogatorio apiadándose de él porque está en las postrimerías de la vida, estaba muriéndose. Y él le dice, le sincera con él y dice, yo me tenéis que perdonar. Dice el inspector, ¿perdonarle por qué? Pues porque no he ayunado voluntariamente, sino porque es que no me gusta la comida, no me gusta la comida que me dan. Yo ayuno forzosamente, porque no tengo otro remedio, porque no sé hacer otra cosa, por fuerza mayor. O sea que no era tampoco el artista que él pretendía ser. Entonces todo queda en un default humano y él acaba como un despojo siendo enterrado junto con la paja de la jaula en la que estaba inmerso. Y en su lugar ponen a una fiera, creo que es una pantera, si no recuerdo mal, y que sí que es feliz en contraste con el ayunador que muere en silencio, totalmente silenciado, porque la fiera comía mucho, era vista por todos, en su habitáculo acotado, en su espacio acotado hermético, eh, pues rebosa la felicidad en contraste con el ayunador, y así termina el cuento. Bueno, pues espero que esto haya servido y tengo pendiente también hacer, como os dije, y disculpe que haya tardado tanto en publicar, porque he tenido otras cuestiones pendientes que hacer, otras actividades y no me ha sido imposible publicar aquí en el vídeo, un vídeo. Sí que he hecho algunos shorts de poesía que lo voy a intercalar. Como os había prometido, tengo que hablar también del sentido del padre edípico, la figura del relato narrativo de Kafka, de su escritura, el padre edípico, la primera y segunda tópica, qué relación tiene también el psicoanálisis con la literatura y sobre todo con la literatura de Kafka, si hay una dicotomía o hay una combinación de aplicación del psicoanálisis o no, o si es eh, interpretable o no es interpretable, etcétera, ¿no? Entonces tengo que hacer esa entrada para y también un poco la sublimación, etcétera, los distintas manifestaciones de defensa, mecanismos de defensa psicoanalíticos que se emplean y que Kafka emplea en escritura también, se ve mucho en la carta al padre, porque el padre edípico de Kafka hace mella en su obra y es una forma de terapéutica de hacer frente a sus miedos. Bueno, pues ya hablaremos más adelante del psicoanálisis y Kafka
y su literatura. Y yo me despido ya, espero que estéis todos bien y hasta la próxima. Chao, Marisa Domene Castillo.